La pregunta nos dice, de acuerdo con la gráfica, ¿por qué razón el intervalo de 75 segundos a 105 segundos describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Qué intervalo hace referencia la pregunta? Pues es justamente este de aquí, de 75 a 105 segundos. De él podemos notar que no es un desplazamiento que describe una línea recta. Notamos una curvatura, a diferencia del que está aquí al inicio, que sí es exactamente una línea recta, o como este de acá, que es también exactamente una línea recta. Justo en este intervalo podemos ver que hay una ligera curvatura, y el que haya una ligera curvatura en el desplazamiento, en una gráfica de desplazamiento contratiempo, pues nos está indicando que existe una velocidad variable. En otras palabras, una aceleración constante. Y en una aceleración constante no se recorren, justamente podemos ir descartando, en una aceleración constante no se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Hablando de un gráfico desplazamiento-tiempo. La pendiente es positiva, tampoco es un argumento para decir que este es un movimiento rectilíneo uniforme, ya que podríamos medir la pendiente en varios segmentos, por ejemplo de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a acá. Y sí, la pendiente es positiva, pero no es exactamente la misma en distintos puntos o distintos segmentos. En ese intervalo la velocidad es constante. Esto tampoco es válido, ya que la velocidad no es constante. Donde sí es constante, por ejemplo, pues es en este intervalo de aquí, por ejemplo. En este de aquí, de 0 a más o menos 35 segundos, pues ahí sí observamos una velocidad constante, ya que se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, el intervalo de 75 segundos a 105 segundos describe un movimiento rectilíneo uniforme, porque la magnitud del desplazamiento no es directamente proporcional al tiempo, que es justamente lo contrario a lo que ocurre aquí. Aquí sí se recorren distancias iguales en tiempos iguales, es decir, el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo. Sin embargo, acá, al notar una curvatura, pues no es así. Entonces, la opción correcta es la magnitud del desplazamiento no es directamente proporcional al tiempo. Debemos notar que en esta pregunta se nos hace un cuestionamiento sobre la aceleración. Sin embargo, nos están dando un gráfico en ¿qué? Desplazamiento contra tiempo. Aunque eso no es impedimento para poder decir algo de la aceleración. El siguiente ejercicio dice, en la tabla se muestran los datos del movimiento de un cuerpo. ¿Cuál gráfica representa esta información? Como vemos, nos ponen diferentes datos. Recordemos que en una gráfica podemos ubicar los puntos como lo hacemos en un plano cartesiano, en parejas de x, y. Es decir, cuando ubicamos puntos, los ubicamos como parejas de puntos, x, y, y los ubicamos en un plano cartesiano, donde aquí está x y aquí está y. En este caso tenemos en el eje x el tiempo y en el eje y la distancia, es decir, aquí está x y aquí está y. Pero nos dan también otro dato, que es la velocidad. Este dato nos permite pues confirmar prácticamente el gráfico que queremos nosotros encontrar. Entonces, si vemos y ubicamos estas parejas de puntos, en este caso el primero, que es 0 y 2, entonces es como si tuviéramos una pareja de puntos 0,2. De todas las gráficas, ¿cuál es? Bueno, pues en el tiempo 0, que es esta de aquí,
estamos en la posición 2. Aquí estamos. Ubicamos la siguiente pareja, que es 3,2. Entonces nos ubicamos en el tiempo 3 y en la posición 2. Sigue ahí. Lo hacemos con la siguiente pareja y encontramos igual el tiempo 6, distancia 2. Y así sucesivamente con los demás puntos. Y que notamos, pues que justamente está descrito por el inciso A, que es un comportamiento en el que un objeto, puede ser cualquiera, un carro, una persona, que conforme pasa el tiempo siempre se encuentra en la misma posición. Y que eso que nos dice que justamente pues no se está moviendo, y como no se está moviendo, pues su velocidad va a ser 0 conforme pasa el tiempo, ya que siempre está en la misma posición. Eso quiere decir que el inciso correcto es el inciso A. En cuanto a las otras gráficas, pues no es posible, ya que como vemos aquí la distancia va variando. En el inciso B va aumentando, no coincide con los datos de la tabla. Lo mismo ocurre para el C, que va variando conforme pasa el tiempo, y también para el inciso D va variando. En estos casos, por ejemplo, la velocidad ya sería constante. Obviamente aquí encontraríamos para las gráficas que están acá, si lo quisiéramos relacionar con la velocidad, pues aquí tendríamos valores distintos de 0, ya que aquí la velocidad pues vemos que son líneas rectas. Eso significa que recorren distancias iguales en tiempos iguales, y veríamos velocidades constantes, lo cual no es el caso. Entonces la respuesta correcta es el inciso A, que es el que está aquí. El enunciado dice lo siguiente: si una persona patea una pelota hacia arriba, ¿qué tipo de movimiento describe la trayectoria de la pelota al caer al suelo, en ausencia de movimiento y sin considerar la fricción? Pues aquí podemos notar unos elementos clave, que son ausencia de viento y también la fricción, ausencia de fricción. ¿Por qué? Porque pues si hay viento, por ejemplo, y también la fricción con el aire, pues una pelota puede no seguir una trayectoria como la esperamos. Entonces, analizando las respuestas, pues no es un tiro parabólico, ya que el tiro parabólico tiene una trayectoria de este tipo. Entonces la descartamos. Tiro horizontal tampoco. Y tiro vertical. Tiro vertical es justamente hacia arriba. Sin embargo, nos menciona que describamos la trayectoria de la pelota al caer al suelo. Por lo tanto, tiro vertical tampoco es una opción válida. Entonces nos quedamos con caída libre. ¿Qué ocurre cuando dejamos caer una pelota, por ejemplo, desde algún edificio? Si la dejamos caer sin ausencia de fricción, pues va a tener una caída libre, va a experimentar por supuesto la aceleración de la gravedad, que es constante. El ejercicio hace la pregunta: ¿qué gráfica representa la suma de dos vectores? Y aquí nos dan los vectores, son estos, A y B, y nos pregunta por la suma. Entonces, para encontrar la suma de vectores, pues existen distintos métodos: el método del polígono, el método del paralelogramo. Pues podríamos utilizar el método del polígono, por ejemplo, el cual consiste en unir el origen de un vector con la punta del otro. Entonces yo podría tomar de este caso, puedo dibujar los vectores, y podría yo dibujar el vector A aquí, y luego dibujo el origen del vector B con la punta del vector A. Entonces aquí está el vector B. Es importante notar que debemos de respetar justamente la longitud de los vectores al momento de trasladarlos
Entonces el vector B es un poco más pequeño. ¿Y la resultante cuál va a ser? Pues la resultante va a ser la unión de justamente el origen del primer vector, es decir, del vector A, con la punta del último vector, el vector B. En este caso, esta es la resultante. Con lo cual, si ahora yo le pongo letras, este es el vector A, este es el vector B, y este es el vector C. Entonces, la suma de los vectores es A más B es igual a C. De esto tenemos que la opción correcta, bueno, vamos a descartar primero las que no son correctas. Aquí vemos que justamente el método del polígono pues nos dice que se une la punta del primer vector con el origen del primer vector con la punta del último, con lo cual este no es correcto. Este tampoco es correcto. Podríamos decir que está bien, pero no es así, ya que aquí no se está respetando justamente el tamaño de los vectores. Debemos de respetar su magnitud y dirección. Entonces, este caso también es incorrecto, ya que la orientación es correcta, pero su magnitud no lo es. En este caso, el vector apunta en dirección opuesta, lo cual también es incorrecto, aunque tiene la magnitud prácticamente del vector C, pero está apuntando en otra dirección, tampoco es correcta, con lo cual la respuesta correcta es la A. Y si observamos y la comparamos justamente con esta de aquí, pues vemos que apuntan en la misma dirección. Sin embargo, aquí no se está respetando la magnitud como si lo hace en este caso. Entonces, la opción C es incorrecta y la correcta es la opción A. El ejercicio dice lo siguiente: sobre una caja que pesa 200 newtons y se encuentra sobre una superficie sin fricción, se aplican 3 fuerzas. ¿Cuál es el valor de la fuerza que se debe agregar y la dirección en que se debe de aplicar para que la resultante sea 0? Entonces, sobre esta caja pesa 200 newtons. Eso quiere decir que tiene un peso de 200 newtons. Y se encuentra sobre una superficie sin fricción en la que se aplican 3 fuerzas. El decir que se encuentra sobre una superficie sin fricción, eso significa que se puede mover libremente hacia cualquier lado. Si hubiera fricción, pues una fuerza que tal vez se aplique en esta dirección, pues la fricción actuaría en sentido contrario. Sin embargo, en este ejercicio se menciona que la fricción es despreciable o no está presente. ¿Cuál es el valor de la fuerza que se debe agregar y la dirección en que se debe aplicar? Bueno, para saber eso podemos primero sumar las fuerzas que se aplican del lado izquierdo y las fuerzas que se aplican del lado derecho. Entonces vemos que del lado izquierdo, dos fuerzas que se aplican de 25 newtons y de 35 newtons. Si nosotros las colocamos en un diagrama, pues vemos que en el centro está justamente la caja. Vemos una fuerza hacia la derecha de 120 newtons y dos hacia la izquierda, una de 35 newtons y una de 25 newtons. El hecho de que la fuerza sea un vector, pues también nos dice que aparte de tener una magnitud, que en este caso son 35, 25 y 120, pues también tiene dirección. Claro sentido. Pero como las fuerzas actúan sobre la misma línea, pues solamente nos va a ser relevante el sentido. Eso significa que el sentido nos va a decir qué signo tienen las fuerzas. Con esto podemos decir que las fuerzas que se aplican en esta dirección tienen signo positivo y las que se aplican en esta dirección tienen signo negativo.
Esto es importante ya que nos va a permitir encontrar la fuerza justamente para que la caja no se mueva. ¿Qué significa que la caja no se mueva? Que la resultante sea cero. Recordemos que la resultante pues es prácticamente la suma de todas las fuerzas que se aplican sobre un objeto o las fuerzas que siente un objeto. Entonces, como no hay fricción, entonces se puede mover libremente ya sea a la derecha o hacia la izquierda. No hay ninguna fricción que vaya en sentido contrario, entonces solamente vamos a tener tres fuerzas. Y como solamente tenemos tres fuerzas, las podemos sumar y restar pues de acuerdo al sistema que nosotros colocamos de la siguiente forma. Las que apuntan hacia la izquierda, es decir, en esta dirección, pues las podemos simplemente considerar con un signo negativo, es decir, menos 25 newtons, menos 35 newtons, y las del lado derecho las tomamos con un signo positivo. Entonces la de 120 newtons que apunta a la derecha tiene signo positivo, entonces más 120 newtons. Si nosotros sumamos, ¿por qué sumamos? Pues justamente queremos saber la resultante, hacia qué dirección se va a mover la caja. Entonces al sumar vemos que menos 25 menos 35 da menos 60, más 120 va a quedar 60 newtons. Pero recordemos que el ejercicio nos pregunta por el valor de la fuerza que se debe de agregar y la dirección en que se debe de aplicar. Entonces, para que la resultante sea cero, ¿qué significa que la resultante sea cero? Que no se mueva ni para la derecha ni para la izquierda. En este caso, si nosotros no aplicamos ninguna fuerza, la caja se va a mover en esta dirección. ¿Por qué en esa dirección? Pues lo acabamos de ver. Restamos las fuerzas que apuntan a la izquierda, sumamos las fuerzas que apuntan a la derecha y nos da 60, un número positivo. Eso significa que la resultante apunta hacia acá. Y entonces, para nosotros hacer que esa caja no se mueva o que su resultante sea cero, pues justamente le debemos agregar una fuerza que en sentido contrario. ¿Y de qué magnitud? Pues justamente si queremos que no se mueva, pues aplicamos una fuerza en esta dirección de menos 60 newtons. Si acá tenemos 60 newtons, entonces al momento de restarlas, de hacer la operación, ¿qué vamos a tener? Pues justamente si queremos que no se mueva, entonces tenemos menos 60 newtons más 60 newtons es igual a 0. En otras palabras, la resultante va a ser 0, que significa que no se va a mover ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces, la fuerza que debemos de agregar es 60 newtons hacia la izquierda. No puede ser 120 newtons hacia la izquierda porque entonces su resultante sería distinta de 0. Es como si aquí en vez de agregar menos 60 agregaríamos menos 120 newtons. Entonces esta se descarta. La de 60 newtons a la derecha pues tampoco, porque recordemos que si no aplicamos ninguna fuerza, pues la caja se mueve hacia la derecha. Entonces justamente el objetivo es que no se mueva, entonces tampoco es válida esta. Y 60 newtons hacia la derecha y 60 newtons hacia la izquierda, pues es prácticamente como si no le estaríamos haciendo nada, ¿no? Justamente este caso le sumamos 60 a la derecha y le restamos 60 hacia la izquierda, pues no le estamos haciendo nada, solamente debemos de aplicar una fuerza hacia la izquierda para que no se mueva, con lo cual esta opción tampoco es válida. El ejercicio dice lo siguiente: ¿qué tipo de energía está presente al sostener una pelota sin dejarla caer a una altura de 1 metro? Bueno, nosotros al sostener una pelota a cualquier altura prácticamente, obviamente sobre la superficie de la tierra, pues nos vamos a encontrar con que el sostener una pelota pues significa darle energía potencial a esa pelota. Eso significa que si nosotros estamos sobre la superficie de la tierra y encontramos una pelota justo
sobre el suelo, pues su energía potencial es prácticamente cero. ¿Por qué cero? Porque la energía potencial está dada por la fórmula mgh, donde h es la altura. Entonces, si la altura es cero, pues la energía potencial es cero. Pero si ahora la levantamos a una altura, por ejemplo, de 1 metro, si de aquí hay 1 metro de altura, entonces ya cambia la cosa. Entonces la energía potencial sería la masa de la pelota por la gravedad por 1 metro. Entonces la energía potencial ya es distinta de cero. Eso quiere decir que la energía presente al sostener una pelota sin dejarla caer es energía potencial. No confundir con la energía cinética. La energía cinética pues es prácticamente energía en movimiento. ¿Eso qué significa? Si ahora, por ejemplo, dejamos caer la pelota, pues parte de esa energía potencial se va a transferir a la cinética, justamente porque la energía cinética tiene esta forma. Si nosotros sostenemos aquí la pelota, la velocidad es cero. Por lo tanto, la energía cinética es cero. Entonces, solamente vamos a tener energía potencial al sostener simplemente una pelota. Si no la dejamos caer. Si la dejamos caer, entonces esta energía potencial se va a empezar a transferir. La energía potencial que tenemos aquí se va a transferir hacia la cinética poco a poco, hasta que cae al suelo. Y justo ya cuando va a caer en el suelo, su energía cinética, pues prácticamente, la energía potencial ya se transfirió totalmente a la energía cinética justo cuando cae en el suelo. Entonces eólica no, esta tiene que ver con el viento, eléctrica tampoco. Esta prácticamente es el flujo de electrones. Cinética tampoco, porque si se mantiene en los brazos de esa persona o la sostiene, pues no se está moviendo. Como no se está moviendo, su velocidad es cero y su energía cinética es cero. Entonces la única energía presente es la energía potencial. ¿Por qué? Porque la está sosteniendo a una cierta altura, en este caso de 1 metro. Por lo tanto, la energía potencial es distinta de cero. Tiene un valor pues, dependiendo de la masa de la pelota. Pero solo la energía potencial. La energía cinética se va a hacer presente hasta que se deje caer, por ejemplo, la pelota. Y el ejercicio dice lo siguiente: elige la configuración que muestra la correcta interacción entre imanes. Recordemos que los imanes tienen un comportamiento similar al de las cargas. En este caso, imanes que se encuentran con otro con polos iguales, es decir, norte con norte, que vamos a ver una repulsión. Y lo mismo pasa sur con sur. También abarcan el caso de repulsión. Cuando vemos atracción, pues la vamos a ver con polos que se encuentran de la siguiente forma: norte con sur o sur con norte. Aquí encontramos atracción. Durante la atracción y la repulsión, pues podemos ver las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza pues apuntan para estos casos. En la repulsión apuntan justamente así. Mientras que para la atracción lo hacen de esta forma. Las líneas de fuerza apuntan hacia el otro polo, mientras que las líneas de fuerza para la repulsión apuntan justamente en sentido contrario. Entonces, de estos casos podemos ir descartando directamente porque nos piden la correcta interacción entre imanes. No nos dicen si vamos a encontrar repulsión o atracción, simplemente la que represente correctamente
la interacción. Entonces esta no tiene sentido porque las líneas de fuerza no pueden apuntar en la misma dirección cuando hay repulsión. En este caso también hay repulsión, pero están apuntando las líneas como si fuera una atracción, lo cual no es cierto, ya que tenemos sur aquí y sur acá. Es una repulsión. Para el caso de tampoco es posible, ya que deberíamos de aquí observar una atracción, sin embargo vemos una repulsión, ya que norte-sur debería de haber atracción, entonces también la descartamos y solamente nos quedamos con la opción A, que es la correcta, que muestra justamente una atracción y es prácticamente el caso de aquí. El ejercicio dice lo siguiente, completa el texto. Un aumento en la temperatura de una sustancia se verá reflejado en la energía, un espacio en blanco, promedio de las partículas. Y nos da la opción cinética, magnética, nuclear o eléctrica, de la cual podemos descartar directamente nuclear, ya que tiene que ver con justamente reacciones nucleares, es decir, en el átomo, a nivel atómico. La eléctrica tampoco, pues esta tiene que ver con el flujo de electrones. La magnética pues prácticamente no es una energía, entonces queda descartada. Y la energía cinética. Recordemos que la temperatura está relacionada directamente con la energía promedio de las partículas. Si nosotros aumentamos la temperatura, por ejemplo, por ejemplo, al calentar agua en una olla, pues vamos a ver que las partículas se van a mover cada vez más rápido hasta que el agua comience a hervir, que superan la presión atmosférica y escapan. ¿Por qué? Porque las partículas se mueven ya muy rápido. Por lo tanto, la respuesta es la A. Entonces, un aumento de la energía de una sustancia se verá reflejado en la energía cinética. El ejercicio dice lo siguiente, completa el texto. Si dos cuerpos con distintas temperaturas se ponen en contacto térmico durante mucho tiempo, se podrá observar que ambas temperaturas tenderán a un espacio en blanco por la transmisión de un espacio en blanco. Nos da las opciones igualarse calor, equilibrarse temperatura, calentarse calor, igualarse energía potencial. Recordemos que cuando dos cuerpos de distintas temperaturas se ponen en contacto térmico durante mucho tiempo, veremos que las temperaturas se van a igualar. Por lo tanto, opciones como calentarse no son válidas, tampoco equilibrarse. Equilibrarse podría sí funcionar, sin embargo, el siguiente concepto es el que no es válido, pero vamos a ver por qué. Ya solamente quedan las opciones de igualarse y igualarse calor, igualarse energía potencial. Recordemos que esas temperaturas van a llegar a igualarse por la transmisión de calor. Por lo tanto, no existe una transmisión de energía potencial. Sí se van a igualar, pero no por la transmisión de energía potencial. Y obviamente esta opción de aquí tampoco por la temperatura, ya que la temperatura solamente es una magnitud, es un escalar. Aunque está relacionada con otras cosas, sin embargo en este aspecto pues la temperatura no se transmite. Entonces la respuesta correcta es igualarse. Entonces aquí vamos a escribir igualarse por la transmisión de calor. Y no olvidar que siempre el calor va a fluir en la dirección en la que fluye siempre de un objeto de mayor temperatura al de menor temperatura. Siempre va a ser así. Si tenemos dos objetos, uno con una temperatura alta y uno con una temperatura muy baja, pues siempre va a fluir en esta dirección. Nunca va a ocurrir en el sentido contrario. Eso no pasa. Entonces solamente de un objeto de mayor temperatura a uno de menor temperatura
se transmite el calor y van a tender a igualarse. El enunciado dice: selecciona dos materiales que son conductores, de los cuales podemos considerar que la madera no es un material conductor, tampoco lo es el cristal, mientras que la plata sí lo es, y el agua de mar también. ¿Por qué el agua de mar? Porque el agua de mar contiene minerales que permiten el paso de la corriente, y la plata también pues es un metal y es uno de los mejores conductores, como también lo es el oro. Entonces la opción correcta es 2 y 3, en este caso es el inciso C. El ejercicio dice lo siguiente: ¿cuál es la conclusión del siguiente experimento? Wester observó que al poner un alambre con corriente eléctrica paralelo a la aguja de una brújula, esta se desviaba perpendicularmente. ¿Y qué se concluyó de ese experimento? Bueno, pues prácticamente Wester lo que hizo fue que si una brújula apuntaba hacia esa dirección y él ponía un cable justamente paralelo a esa dirección, pues observaba que la brújula se movía de forma perpendicular o se desviaba perpendicularmente a la corriente. ¿Qué mostraba esto? Bueno, pues mostraba la conexión entre la electricidad y el magnetismo, ya que las cargas que se mueven, cargas eléctricas que se mueven, pues generan un campo magnético, que es la corriente. Entonces, Wester observó que existía una conexión entre la electricidad y el magnetismo. En este caso es la opción A. La opción B no es válida, ya que la electricidad y el polo geográfico pues no tienen nada que ver. Incluso el geográfico pues no tiene que ver con el polo magnético, son diferentes. La C tampoco es una opción válida, ya que el magnetismo y las cargas nucleares, en este caso Wester pues no observó nada de tipo que tenga que ver con las cargas. La opción D tampoco es válida, ya que el magnetismo y las cargas radiactivas, pues las cargas radiactivas ni siquiera tienen pues sentido aquí. Entonces la respuesta correcta es la conexión entre la electricidad y el magnetismo. El enunciado dice lo siguiente: relaciona cada tipo de radiación con el campo tecnológico en el que se aplica. Nos dan tres opciones de radiación y su campo: rayos X, rayos gamma y ultravioleta. Las opciones son A, B y C. Primeramente podemos relacionar los rayos X con la captura de imágenes de hueso. Esas son la aplicación más común con la que las personas pues posiblemente estén más familiarizadas. Recordemos que los rayos X pues son una radiación electromagnética, y pues una persona entre más estudios a rayos X se someta, pues es más probable que adquiera algún tipo de enfermedad como el cáncer. Sin embargo, no olvidemos que la radiación es un fenómeno probabilístico, y pues obviamente entre menos rayos X una persona sea expuesta, pues las probabilidades son más bajas de enfermarse. Luego la siguiente radiación es rayos gamma, que tiene que ver con justamente el inciso B, que es la gammagrafía. La gammagrafía se usa en pues en algunos estudios, como por ejemplo estudios de tiroides, en el que a esas personas se les inyecta una sustancia radiactiva, en este caso de rayos gamma, en el que hay un aparato que detecta los rayos gamma provenientes de esas sustancias que se introdujeron, y pues muestran imágenes de por ejemplo la tiroides, y detectar algún tipo de enfermedad. El ultravioleta, que es la opción 3 de radiación,
En este tipo de radiación pues lo encontramos entre otros casos, tiene muchas aplicaciones. Lo encontramos pues para esterilizar agua y materiales empleados en cirugías. Pues inactiva rápida y eficientemente los microorganismos. Entonces la respuesta correcta es la opción rayos X es 1C y rayos gamma es 1B, que es la opción 2B, con 3A. En este caso la respuesta correcta es la opción D.